oportunidad que nos concede de poder estar nuevamente entre ustedes. El día jueves por la noche iniciamos con el tema Descuidando la Palabra y hablábamos acerca de lo importante que es para la iglesia ser expuestos a las palabras de Dios y poder crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo Jesús, que es lo mismo que nosotros obtengamos, ¿verdad?, la vida eterna. Acuérdense, nos dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El día de ayer hablábamos acerca del tema Descuidando una salvación tan grande, y veíamos la importancia que es para la iglesia no descuidar, no tomar en poco, no desatender esta salvación tan grande. Es grande por sus testigos. El escritor a los Hebreos presenta a Dios primeramente como testigo de esta salvación tan grande. Segundo, presenta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo también para dar testimonio de la grandeza de la salvación que es en Cristo Jesús. Tercer testigo que presenta el escritor a los Hebreos son los testigos oculares, hablando de los apóstoles, aquellos que vieron, escucharon y tocaron con relación al verbo de vida. Es una salvación tan grande que tampoco podemos desatender, tampoco podemos tener en poco, ¿verdad?, esa salvación tan grande, porque si lo hacemos, dice la Escritura, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, en esta tarde, vamos a estudiar el tema Descuidando tu primer amor. Y con esto en mente les voy a invitar a abrir sus Biblias nuevamente en el Evangelio según Marcos. Vamos a leer del capítulo 12, versículos 28 al 34. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, en la lectura que leyó nuestro hermano, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos del 1 al 7, ahí vemos nosotros el cómo comienza el apóstol Juan a describir esa visión del Cristo resucitado en el capítulo 1. El Señor Jesús, vestido de gloria, le ordena a Juan que escriba cartas a los mensajeros de las 7 iglesias que se encontraban en la provincia de Asia, el país que hoy llamamos Turquía. Como la palabra ángel significa mensajero, muy bien puede ser que la carta esté destinada a los mensajeros de estas congregaciones. Juan escribe 7. La primera de estas cartas se dirige a la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad portuaria más importante de ahí en Asia Menor. De acuerdo a Lucas, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo visitó Éfeso durante su segundo viaje misionero, allá en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 19. En aquella ocasión fue bien recibido el apóstol Pablo por la comunidad judía que se reunían ellos en la sinagoga.
El apóstol Pablo regresa a Éfeso durante su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 19. Allí encuentra el apóstol Pablo una comunidad con una gran diversidad religiosa. Aparte de la comunidad judía, el apóstol Pablo encuentra a ciertos discípulos de Juan el Bautista que solamente conocían el bautismo de Juan. Ahora bien, la práctica religiosa en la ciudad de Éfeso era el culto a una diosa de la fertilidad que los romanos la llamaban Diana y los griegos le llamaban Artemisa. Esta era una manifestación de la diosa Astarte, la antigua diosa de la fertilidad cananea. Para hablar más claramente acerca de la fertilidad, era la diosa de la inmoralidad. Éfeso era la sede del templo de la diosa Diana, la diosa de la inmoralidad o la diosa del sexo, la diosa de la fertilidad. Este templo era la industria principal ahí en dicha ciudad. La mayor parte, hermanos, hermanas, de la gente de la ciudad trabajaban en empleos relacionados al turismo que generaba ese templo. Era lo que llamaba mucho atención a los viajeros. El apóstol Pablo les predica a los tres grupos religiosos que se encontraban ahí en Éfeso. Los antiguos discípulos de Juan aceptan el mensaje de Jesucristo, Hechos 19, versículos del 1 al 7. La comunidad judía ahora se dividió. Algunos creen en el mensaje o creyeron en el mensaje que les predicó el apóstol Pablo, pero otros veían la fe en Jesucristo como una superstición. Finalmente, también ahí nos dice Lucas que los plateros que vivían de hacer y de vender estas pequeñas réplicas del templo de la diosa Diana denunciaron al apóstol Pablo y provocaron también su encarcelamiento. La comunidad cristiana ahí en Éfeso enfrentó oposición en sus comienzos, la comunidad cristiana. Sin embargo, la iglesia creció hasta convertirse en el centro misionero más importante de Asia Menor. De hecho, se cree que el resto de las iglesias nombradas en el libro de Apocalipsis, las comunidades cristianas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, fueron influenciadas en gran manera por la iglesia de Éfeso. Bueno, Éfeso fue un centro misionero muy importante, convirtiéndose en la ciudad más importante del Imperio Bizantino hasta el siglo II, cuando fue conquistada por los musulmanes. La carta comienza en los versículos 2 y 3 del capítulo 2 y dice el apóstol Juan: yo conozco tus obras a la iglesia, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Así comienza la carta a los Efesios, o más bien el apóstol Juan a los Efesios. La comunidad cristiana en Éfeso fue muy perseverante. En el Nuevo Testamento la palabra perseverancia quiere decir resistir de manera militante. Así respondió la iglesia, de una forma militante. Se opuso desde un inicio a la idolatría, como veíamos el día de ayer. Se opusieron a los deseos engañosos de la carne. Fue una iglesia que abrazó con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma y con todas sus fuerzas el Evangelio de Cristo Jesús. Llegaron al conocimiento de la verdad y no solamente creyeron, sino sintieron el poder y la habilidad y la capacidad inherente de poder vivir guiados por el Espíritu de Dios, para poder ellos continuar la obra evangelística que Cristo había comenzado en la vida de estos 12 apóstoles. La iglesia entonces en Éfeso fue muy perseverante, no fue pasiva. Las personas que perseveran se mantienen firmes ante la adversidad, adoran a Dios aun cuando las autoridades lo prohíban, y predican el Evangelio aunque las autoridades las persigan.
fue una iglesia muy perseverante. La iglesia en Éfeso predicaba el Evangelio. Tuvo mucho que ver en el crecimiento de la vida de los miembros de la iglesia. Dio testimonio de Cristo en medio de la persecución. Fue un modelo de fe, fue un modelo de perseverancia y fue un modelo de fidelidad a Dios Todopoderoso. Ahora bien, en el versículo 4, el Señor Jesucristo dice que tiene una queja contra la iglesia. Y la queja era que había dejado su primer amor. Bueno, nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible? Si habla definiendo la vida de la iglesia, el diagnóstico aparentemente es bueno. Es una iglesia perseverante, es una iglesia sufrida, es una iglesia activa, una iglesia que también ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y la iglesia los ha hallado mentirosos, son unos falsos, no se pueden comparar a los apóstoles de Jesucristo, que fueron enviados y comisionados con la autoridad de Cristo. Fueron muy celosos en ese aspecto. Sin embargo, había una queja. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir perder el primer amor? Bueno, alguno diría la experiencia del encuentro con Cristo Jesús. Podemos examinar la intensidad de su primer amor al referirnos nuevamente a Hechos capítulo 19, en los versículos 18 y versículo 19. Leemos de ellos quemando las posesiones impías por valor de piezas de plata. A ellos no les importó. Recibieron el Evangelio. Vieron el beneficio, vieron la salvación tan grande que Cristo vino a ofrecerles por medio de estos hombres que predicaban el Evangelio. El apóstol Pablo ve la reacción de estos principiantes en la fe. Desde muy temprano en sus vidas permitieron que el efecto de la fe cristiana actúe en sus mentes, en sus corazones. Desde muy temprano en su vida quemaron las posesiones impías. No esperaron tener más conocimiento para hacer lo que debían de hacer. Desde que ellos creyeron que Jesús es el Salvador del mundo y que no hay otro Dios como el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, cuando estuvieron convencidos de quién Dios es, de quién es Cristo Jesús y recibieron el mensaje de los apóstoles, inmediatamente quemaron las posesiones impías. Su amor por Cristo era tal que estaban deseando separarse completamente de sus prácticas pecaminosas y quemar los puentes detrás de ellos, aún a un costo considerable para ellos mismos. No les importó, porque tenían algo más valioso: Cristo Jesús. Era una fe bella, era una fe atractiva, era una fe que contagiaba a los demás. ¿Qué es lo que provoca al hombre dejar su trabajo? ¿Qué es lo que provoca a un hombre dejar de decir malas palabras? ¿Qué es lo que mueve al ser humano a dejar de tomar? ¿Qué es lo que mueve al hombre a tener muchas mujeres y ser fiel a su esposa? ¿Qué es lo que mueve a un joven a apartarse del mundo y serle fiel a Cristo? Si no es el amor a Cristo Jesús. Es el sentarse y comenzar a meditar en su conversión. Meditar de que sinceramente no había escapatoria. Pero cuando escucharon por primera vez el mensaje de salvación, se les dio la oportunidad de venir a los pies de Cristo Jesús y poder pasar al frente y poder confesar públicamente en fe, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Dios le ha levantado de los muertos y saber que creer en Cristo, creer en Dios, que fue Dios el que dio al Señor Jesucristo no para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ellos vinieron y estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Él, porque no había cosa más importante para ellos. La felicidad no la pudieron encontrar en nada. Recibían, cosechaban, aumentaban y tantas cosas que hace el ser humano, pero aún no encuentra paz ni felicidad. Al final del día, cuando el hombre y la mujer se van a dormir, siguen pensando: no es suficiente, tenemos que hacer cosas más para poder tener paz o sentirnos en nuestra conciencia por lo menos que estamos bien. Pero nada de eso daba sosiego a las mentes de todo hombre y de toda mujer, sino fue hasta escuchar el mensaje de Cristo Jesús. Esta fuerte censura de parte del Señor es un tanto abrupta en la vida de la iglesia. Has dejado, nos recuerda un abandono triste y un abandono definido. Un amor que se había enfriado. A pesar de la pureza doctrinal, su amor se había enfriado. Ellos eran muy rectos en sus creencias, pero se habían vuelto desamorados a Cristo, desamorados a Dios. Y fue el problema de los fariseos. No es un problema nuevo para la iglesia. Dios, que conoce desde lejos los pensamientos y las intenciones del hombre y de la mujer. Dios muchas veces lo dijo: este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. Hacen tantas cosas, pero yo que conozco la mente y el corazón, y peso el alma y los pensamientos, y los pongo en la balanza, me doy cuenta que me honran, pero de labios solamente, porque su corazón está lejos de mí. Se lo dijo al pueblo por medio de los profetas. Vienen y le presentan a Dios las cosas más mediocres. Lo que Dios pidió que no se le diese, se lo están dando. Se lo da el sacerdote, se lo dan las familias. Nadie, todos se han corrompido. Y Dios no desea de eso. El problema de los fariseos: enaltecieron tanto la doctrina que se olvidaron de amar al prójimo. Enaltecieron más la ley que el bienestar del ser humano. Se volvieron legalistas. Se volvieron un grupo que enaltecía lo doctrinal, pero por dentro estaban vacíos, carentes, sin amor, sin misericordia, sin perdón, sin el deseo de acercarse. Por eso hubo un gran choque en el ministerio de Cristo Jesús, porque Él vino a hacer la voluntad de Dios. Les dio esa doctrina. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ustedes interpretan mal. Por eso el pueblo los veo yo como ovejas que no tienen pastor. Fue el problema de los fariseos, y era el problema que estaba también sucediendo con la iglesia en Éfeso. Están, pero no están. Me defienden, pero a la vez no me aman. Quieren ser los primeros, quieren ser los únicos, pero su corazón está lejos de mí. No hay amor, no hay misericordia. Qué bonito fue caminar con Dios. Y cuando le dábamos todo a Dios de todo corazón, cantábamos y hasta llorábamos. Oramos y nos derramábamos ante la presencia de Él, porque reconocemos que Dios es Dios. Una iglesia pierde el amor cuando pierde su fervor por la obra de Jesucristo, cuando se pierde el celo misionero, cuando se pierde el celo evangelístico, cuando somos desobedientes a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Una iglesia pierde su fervor cuando pierde su celo misionero.
Un creyente pierde el primer amor cuando la oración se convierte en una costumbre. La Biblia se queda olvidada en una esquina y asistir a la iglesia se toma como algo opcional. Lo que ahora mueve al cristiano es el deber, porque tengo que ir y cumplir. Pero si fuera por mí, no estuviera allí. Voy y me siento para que mamá y papá no me digan nada, para que no tenga problemas con mi esposa o con mi esposo. El deber me lleva, porque, bueno, estoy falto de amigos y por lo menos en la iglesia tengo buenas conversaciones ahí con un pan y un cafecito. Hablamos de tantas cosas, pero menos de las cosas de Dios. Eso sucede mucho en nuestras vidas. Perder el primer amor es un peligro constante para todo creyente. Cualquier creyente que se aleja de Dios y que pierde el contacto con la iglesia y deja de practicar las disciplinas espirituales puede perder el primer amor. En el versículo 5 el Señor Jesucristo exhorta a la iglesia a cambiar su situación diciéndole: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré su candelero de su lugar. Esto, hermanos y hermanas, nos lleva a considerar la siguiente pregunta: ¿cómo podemos recuperar el primer amor? ¿Qué debemos hacer para recuperar la relación con Dios que disfrutábamos una vez? La semana pasada estábamos en Rosarito. Nuestro hermano Benjamín, hijo, y Jason Arias, ellos ya tienen 12 años invitando a los matrimonios a tener un fin de semana en donde podemos estar a solas con nuestro cónyuge, poder gozar a nuestro cónyuge en la ausencia de nuestros hijos y estar solitos con ella, solitos con él. Bueno, la semana pasada estuvimos el viernes, el sábado y el domingo. El tema principal fueron las estaciones del matrimonio. La estación del invierno es la estación en donde se caracteriza por la frialdad. Hay un silencio, la ley del hielo en el matrimonio. No nos hablamos, callamos. El cónyuge espera que la esposa se vaya a dormir primero o viceversa, o uno se queda dormido en el sofá. Los hijos ven. Esa es la estación del invierno. Luego está la estación de la primavera. La primavera es sembrar para poder cosechar nosotros en el verano. La etapa del verano es la etapa en donde nos gozamos con nuestra pareja. Es donde recuperamos lo que tal vez perdimos en el invierno. Y luego está el otoño. Y el gran peligro de otoño, ustedes saben, todo es de muchos colores, pero las ramas se van cayendo. En un lapso de 2 a 3 semanas, los árboles se quedan desnudos. Así sucede en el matrimonio. Descuido es el principal propósito, lo que más nosotros descuidamos. Y no es a primera vista, así como cae una flor o una rama. Por fuera todo está bien, pero por dentro las cosas no están bien. La tomas de la mano en una reunión de matrimonio por el deber, porque no quieres que nadie sepa que están ¿qué? Molestos, enojados. Nos invitan a darnos un beso, pero nadie sabe que estamos ahí y esta es nuestra última oportunidad. Si no solucionamos nuestro problema, cada quien por su lado. Descuidar el amor. Si alguien sabe lo que es caminar en amor, eres tú y el Señor Jesús. Dice el canto: mi Dios y yo andamos siempre juntos. Le platicabas de tus sueños, le platicabas de tus propósitos en la vida, le compartías a Él
todo lo que sentías y deseabas hacer. Era una relación bien bonita, una relación que te movía también a hablarles a todos de Cristo, porque era lo más importante en tu vida. Venías a la iglesia, nos gozamos como el salmista. Yo me gozo con los que me dicen: a la casa de Jehová iremos. Vamos a adorarle con todo el corazón. Pero poco a poco se fue que nos acostumbramos, hermanos. Ese fue el problema, o es el problema. Nos acostumbramos a lo mismo. Caemos en una monotonía, porque hemos dejado nuestro primer amor. Ya no está ese brillo en nuestros ojos, ya no está esta sonrisa, ya no está ese deseo, ese fervor de seguir adelante. Y conociendo que podemos caer nosotros en frialdad, que podemos descuidar la palabra, podemos descuidar una salvación tan grande y podemos descuidar nuestro primer amor, la Escritura busca llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones para poder reavivarnos a nosotros, para no dejar nuestro primer amor. No estar aquí para hacer X cosa, pero para hacerlo para el Señor y para su honra y para su gloria. Es muy bonito cuando uno hace las cosas para Él sin esperar nada a cambio. Cuando uno predica para que Dios sea honrado y glorificado. Cuando uno canta para que la iglesia también entonemos esos himnos, esos cánticos, se ve desde lejos el amor a ese transmite. Son hermanos que son atractivos, deseas estar con ellos porque de ellos sale el amor, lo ves, te nutres, la misma presencia de ellos es suficiente para poder uno estar en tranquilidad. Y saber, estoy hablando de un hombre o de una mujer que aman a Dios con todo su corazón. Son atractivos. Son los héroes, heroínas de la iglesia que estamos descuidando y que deben de ser atractivos para la iglesia. Para recuperar el primer amor, es necesario recordar el fervor y las prácticas que caracterizaron nuestros primeros pasos en la fe. Por tanto, recuerda, dice el apóstol Juan, de dónde has caído. Es bien difícil sentarse y pensar, ¿qué fue? Puedo engañar a todo el mundo, pero cuando miro a ese hombre en el espejo, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? Acuérdate, Dios no puede ser que tengo que ser sincero, tengo que ser genuino, tengo que estar ahí al 100%. Dios no quiere el 99.9%. Dios no quiere que todo. Dios lo quiere todo. La exhortación de Jesús al pueblo, al fariseo, al intérprete de la ley: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ese es el fundamento teológico, doctrinal de la iglesia. Adoramos al único sabio Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. No son dos, no son tres, no son cuatro, es uno solo. Y de ahí parte todo lo demás. Ese que hizo todas las cosas, nos hizo a imagen y semejanza de Él. Aquel que estuvo presente en nuestro nacimiento y estará presente en el día de nuestra muerte. Aquel que nos conoció antes de que nosotros hubiésemos nacido. Aquel que escribió estas cartas de amor. Él es el único Dios y debemos nosotros a ese Dios amarlo con todo nuestro corazón, amarlo con toda nuestra mente, amarlo con todas nuestras fuerzas, porque este es el primer y grande mandamiento. Debo de llorar ante la presencia de Dios.
Debo yo de exaltarme en júbilo ante la presencia de Dios. Él merece eso y mucho más. Si mis emociones son afectadas, sí, que sean afectadas, pero porque mi fundamento es en ese Dios. No adoro a un Dios que no conozco, porque conozco a Dios, sé quién es Dios. Mi teología con relación a Él es que Él es el creador de todas las cosas, el que inspiró a estos hombres para escribir estas palabras tan sabias, tan penetrantes, que destruyen toda barrera y penetran el alma hasta partirlo y disciernen el pensamiento del hombre y de la mujer. La palabra que me enseña a conocerlo a Él. Por eso mis emociones se estremecen, me conmueve escuchar su palabra, porque sé que se está hablando de aquel que me ha amado con un amor eterno, que en mis luchas y en mis dificultades Él no me desecha, no me abandona, no me cierra la puerta, aun si llego a ofenderlo a Él y me llego a separar por mi pecado. Si me arrepiento, Él me recibe, porque Dios no echa fuera al corazón contrito y humillado. Caminar con Dios y amarlo con toda nuestra emoción, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas es el primer y grande mandamiento. Y la iglesia de Éfeso lo tenía. Dejaron la idolatría para servir a Dios. Quemaron los ídolos para servir al único Dios verdadero. Y no tenían temor de hacerlo. No tenían temor. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Que no podemos regresar al trabajo y vender ídolos. Que no podemos convivir porque son idólatras. Pero es papá, es mamá. ¿Qué vamos a hacer? Dios provee. Dios nos va a sustentar. Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a abandonar. Dios está con nosotros como poderoso gigante, porque Él es Dios. Y si algo nos enseña es que Él no conoce a otro como Él. Y si lo hay, Él le dice: ven y haz lo que yo puedo hacer. Y lo ha dicho, y no se ha levantado Dios como Él, porque no lo hay. No hay quien haga lo que yo hago. No hay nadie como Él. Por eso estamos seguros que estamos en Él, gracias a su Hijo Jesucristo, quien vino a mostrarnos al Padre para darnos a conocer el camino eterno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha escuchado a mí, ha escuchado al Padre. El que ha venido a hacerme todo esto y recibirme, lo ha hecho al Padre. Si me he sentado contigo, el Padre también se ha sentado contigo. Si te he perdonado, mi Padre también te ha perdonado. Es que todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente, de la misma forma, de la misma manera. Si Él es amor, yo soy amor. Y me voy a juntar con ustedes. Y aunque digan que soy amigo de publicanos y pecadores, no importa, porque yo he venido para hacer la voluntad de Dios. Y muchos de ustedes están lastimados, que están heridos por el pecado, por los falsos líderes que los están engañando, que les están poniendo cargas tan pesadas que ni ellos mismos las pueden. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que conozcan del amor de Dios, para que conozcan que Dios habita entre ustedes, porque tal fue la declaración del nombre Emmanuel. Dios con nosotros, Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros, Dios lucha por nosotros, Dios nos ama, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha sustentado. Aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué entonces voy a apartarme o tener en poco mi amor hacia Él? Como seres humanos
Dios nos ha hecho seres emocionales. Podemos sentir, podemos amar. La naturaleza humana nos enseña que somos seres humanos que demostramos emoción. Con la esposa, con los hijos, con papá, con mamá, abrazamos, les besamos, demostramos nuestro amor cuando están enfermos, vamos y visitamos. Todo eso define nuestro amor hacia el prójimo. Pero la invitación es ahora nuestro amor hacia Dios. El prójimo ha quedado en segundo lugar. El segundo es semejante al primero. El primero, amarás al Señor, tu Dios. Él es tu Dios. Él es tu sustentador. Él es el que te formó en el vientre de tu madre. Él es el que te llamó. Él es el que te ha salvado. Él es el que te sostiene y te sostendrá y te llevará a la gloria. No dejes tu primer amor. También es necesario examinar nuestra práctica de la fe. Muchos de nosotros debemos arrepentirnos, es decir, cambiar nuestra manera de actuar. El verdadero arrepentimiento se demuestra siempre en la práctica, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Además, para volver al primer amor, debemos cultivar las disciplinas espirituales que llevan también al crecimiento espiritual. La oración, nos dice el apóstol Pablo, orar sin cesar. Fíjense, hermanos, lo que hace Dios cuando oran sus santos. Dice la palabra en el libro de Revelación que Dios hace callar los cielos para escuchar las oraciones de los santos. Hace callar el cielo para escuchar tu oración. Cuando tú estás en tu recámara y comienzas a orar, Padre mío que estás en el cielo, Dios hace callar el cielo para escuchar tu oración, porque llega ante la presencia de Él como olor fragante. Es algo glorioso, algo que a Él le encanta escuchar. Y si así es nuestro Dios, hacemos bien en orar sin cesar. Es caminar con Él, platicarle, vuelvo a repetir de mis sueños. Decía nuestro hermano Benjamín, hijo, en la reunión de matrimonios, decían, mire, nosotros estamos aquí ya por 12 años y a veces nos preocupamos de quién va a continuar en estas reuniones, porque a veces pensamos que nadie quiere. Pero miré a mi hijo y miré a mi hija, dije, Señor, cómo es tanto deseo que algún día mi hijo continúe con estas reuniones. Pero dijo él, pero para que esto sea una realidad, que mi hijo se case con una mujer que ama a Dios y también mi hija. ¿Cuántos de nosotros? Bueno, yo tengo 6 hijos, 3 niños y 3 niñas. Amar a Dios, decía el hermano, cuando un niño nacía en la familia de un hebreo, el padre tomaba al niño, lo levantaba y decía, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Las primeras palabras que salían de un padre hebreo era enseñarle a este hijo que Jehová es uno. Y a ese único Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque este es el primer y más grande mandamiento, amar a Dios. Pero ¿qué pasa? Ya tienes 20 años y tú sabes, porque si alguien pesa tu corazón es Dios. ¿Y a cuántos no nos ha dicho el Señor? No te engañes.
tu arduo trabajo. Conozco que no puedes tolerar las obras de los nicolaítas. Conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Yo conozco. Pero voy a ser sincero contigo. Tengo contra ti eso. Has dejado tu primer amor. Yo ya no soy lo más importante en tu vida. Es el deber y la obligación. La iglesia de la Odisea, muy temprano en su vida, el Señor Jesús está tocando para que le dejen entrar. Muy temprano en la vida de la iglesia. La iglesia quiere ser iglesia sin la presencia de Cristo. Dice, aquí estoy a la puerta y toco o llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Para el pueblo judío, el pueblo hebreo, la cena era lo más importante. Dice un rabino que antes de permitir a un hebreo entrar en su casa, lo saludaban como por 1 hora, hasta 3 horas, para ver si es digno de posar en su casa, porque entrar y cenar en la casa de un hebreo era lo más solemne. De ahí viene la institución de la Santa Cena y la invitación del Señor Jesús: deja de entrar y cenar contigo y tú conmigo. Vamos a hablar, vamos a platicar. Bebe, escúchame, para que recuperes tu primer amor. Deja de ver a los hombres, deja de hacer las cosas para ser vistos por los hombres y veme a mí. Cuando tengas problemas, no corras a otros primero antes que a mí. Ven a mí. Búscame a mí de todo tu corazón. La idea la tenemos en la parábola del hijo pródigo. Ya después que todo lo hubo malgastado, vuelve en sí, como que llegó a reconocer: ¿qué estoy haciendo? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, sabemos la finalidad de la parábola, cómo lo recibe el padre, pero muchas de las veces eso es lo que tú y yo debemos de hacer: volver en sí, verlo a Él, escucharlo a Él y saber que aunque padre, madre, mujer e hijos nos dejen, Dios con todo nos ha de recoger. Saber que aunque todos nos abandonen, Él nunca nos va a abandonar. Eso es recuperar el primer amor. Es comenzar a ver, ahí falta el ladrillo. No voy a llamarle a nadie, yo lo voy a hacer. Saber que aquella familia tiene necesidad. No veo a Dios, pero sí veo a mi hermano. Y me dice la Biblia que si amo a Dios y no amo a mi hermano, soy un mentiroso y la verdad no está en mí. La mejor manera de demostrarle mi amor a Dios también es amar a mi prójimo. Es perdonarlo cuando viene y me pide perdón. Es cubrir con amor multitud de pecados. No darlos a conocer para destrucción y vergüenza de su vida. Cubrirlo, porque eso hace el amor. Perdemos el primer amor cuando nos enfocamos en tantas otras cosas que en vez de beneficiar, perjudican la vida de la iglesia. Sostienes la sana doctrina, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay que defender, sí, estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo siempre con el fin de no ganar el debate, sino de ganar el alma. De nada sirve regresarnos a casa y decir: gané, y tu esposa te diga: ¿qué ganaste? Gané el debate. ¿Y a él cómo lo dejaste? Lo acribillé con mi argumentación.
gozamos porque ganamos el argumento y perdemos el hermano, perdemos la hermana. Más bien hemos dejado el primer amor. Necesitamos recuperarlo. La Biblia menciona en Apocalipsis capítulo 2 para terminar. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La carta a la iglesia en Éfeso termina indicando la recompensa que le espera al creyente, que se mantenga perseverante en la fe. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, al que permanece en el amor, al que sigue adelante, aunque otros claudiquen, aunque otros se queden atrás, pero tú has seguido, tú has vencido. Tú sabes que todo lo que haces es por amor a Él. No le pagas la salvación porque no puedes, pero le estás agradecido y vives caminando en amor, pero en gratitud también a Él, y sigues venciendo. Y vas a vencer por la palabra de Dios y el testimonio también. Vas a vencer. Bueno, al que venciere, dice la Escritura, ha de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. La Biblia menciona el árbol de la vida por primera vez en Génesis 2:9. También se menciona en Génesis capítulo 3, versículos 22 y 24. Textos que parecen afirmar que su fruto concede vida eterna. La frase se recurre una vez más en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 y en el capítulo 22. Ahí también su fruto se relaciona a la vida eterna. En resumen, la recompensa que le espera a la persona que se mantiene perseverante es la vida eterna. Vida eterna es una vida que no se acaba, es una vida con Dios, es una vida eterna que comienza aquí y ahora. La vida eterna es vida buena que disfrutamos en este mundo, pero también en el mundo venidero. Es un amor que nos ha dado Dios por medio del Espíritu Santo, que ha hecho derramar en nuestros corazones el amor. Por eso dice el apóstol Pablo que no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, los que amamos la venida de Cristo y estamos a la expectativa de su regreso por nosotros para poder llevarnos a la gloria eterna. Amamos lo que hacemos, amamos escuchar, amamos cantar, porque al final del día amamos la segunda venida de Cristo Jesús. Él viene por un pueblo que le ama y le adora en espíritu y en verdad. Él regresa a la iglesia. Él regresa a la iglesia. Jóvenes, aquel al cual tú amas con todo tu corazón, Él va a regresar un día. No sé cuándo, Tal vez ahorita estén negros tus cabellos. Como decía el hermano, pasarán los años y ya estarán grises. Pero sigues esperando la venida. Y la esperas, ¿sabes por qué? Porque amas. Porque algún día le vas a ver cara a cara. Algún día Él mencionará tu nombre. Algún día nos dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Amamos su venida porque muy pronto seremos elevados para recibir al Señor donde en el aire. Y así como Él traspasó los cielos, nosotros también iremos con Él. No sé qué tanto vaya a tardar, pero la idea de comenzar nosotros a ascender, de recibirle en el aire, entrar a la ciudad celestial, poder ver los ángeles, poder ver los arcángeles, los serafines, los querubines, los tronos, poder ver
lo que más deseamos en la vida, a Dios en todo su esplendor, en toda su gloria, al Dios todopoderoso, poderle ver cara a cara, poder ver a mi Padre que perseveró hasta el fin, poder ver a los santos que ya descansan en el Señor, verles nuevamente en esa eterna reunión y saber que los que estamos ahí porque amamos la venida de Cristo Jesús. Y todo comienza con una declaración doctrinal. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Sabe cómo comienza también para la edificación de la iglesia? Dijo el Señor, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen Juan, unos dicen Jeremías, otros Isaías, otros uno de los grandes profetas. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, dice Simón Pedro, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La fe cristiana está fundada en una revelación. Vino de arriba. La iglesia está fundada sobre Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es nuestra declaración. Estamos fundados en un fundamento sólido. Tú eres el Cristo, el Mesías de la humanidad y el Hijo del Dios viviente. Y sobre eso vamos a amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y vamos a amar su venida y esperamos su venida. Cuando cantes, cántale a Él. Cuando ores, órale al Padre en el nombre del Hijo. Cuando prediques, deja que el Espíritu te guíe y hazlo para que Él sea honrado y glorificado. Que el nombre que brille no sea el tuyo ni el mío, sea el nombre de Jesús. Que el nombre que sea puesto en alto en la iglesia sea el nombre de Cristo, que sea la iglesia que le pertenece a Cristo Jesús. Si vamos a enaltecer a alguien en alto, va a ser su nombre, para que todos conozcan, ellos son de Jesús, porque lo enaltecen a Él y se dejan mover por Él. Por eso es la iglesia de Él, porque es una iglesia que ama a Cristo Jesús. Mira cómo cantan, mira cómo sirven. Sí, son poquitos, pero están seguros en Cristo, le aman con todo su corazón. Y si algo yo sé de la Escritura, en donde se ama a Dios, se predica de su nombre, el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. El Señor traerá almas, el Señor va a avivar a su iglesia. Por eso Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Con qué propósito? Si el aceite se está apagando, viene para derramar más aceite, para que no se apaguen los manos. Él tiene en su mano las 7 estrellas y los 7 candeleros. Él es el dueño de la iglesia. Él es el que merece toda la honra y toda la gloria, todo el crédito, todo el honor, toda la alabanza. Él se lo merece todo. Y cuando se lo damos a Él, ¿a poco no nos gozamos de saber que estamos aquí para adorarlo? No descuiden la palabra. Perdón, no descuidemos la palabra. No descuidemos una salvación tan grande. Y no descuidemos nuestro primer amor. Hay que sonreír. Hay que estar alegre. Dios me ama. Hay que sentirnos amados por Dios, protegidos por Él en todo momento de nuestra vida. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice, yo lo haré. Pero hasta ahora, nada habéis pedido. Hay que pedirle. Dios quiere darnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos en todas áreas, especialmente espiritualmente. Que crezcamos, que seamos semejantes a su Hijo, porque esa es la meta. ¿Por qué su Hijo? Porque su Hijo le amó hasta la muerte, porque su Hijo le obedeció
Y Él quiere que seamos como Él, para que le agrademos en todas las cosas, más de Jesús, que seamos más como Él, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que veamos a Cristo. ¿Se acuerdan cuando el concilio vio a Esteban? Dice que cuando vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué bonito, el rostro de un ángel. No tengamos temor de decirle a nuestros hermanos, tu rostro brilla con la gloria de Dios. Hermana, su rostro brilla con la gloria de Dios. Dios les bendiga, Dios guarde a cada uno de ustedes. Y adelante, hermanos, si sientes en esta tarde que estás descuidando tu primer amor, y tú sabes qué es descuidar, lo sientes cuando tu esposo deja de decirte que te ama, cuando tu esposo deja de ser romántico contigo, tú sabes lo que eso se siente. Tú sabes lo que es dejar de amar. Tú sabes lo que significa amar menos. Tú entiendes la palabra descuidar. Tú entiendes lo que es frialdad. Tú entiendes lo que es soledad. Lo entiendes, lo sabes. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Al final del día, cuando nos acostamos, sabemos si somos sinceros o no. Y tú sabes que Dios quiere sinceridad. Si quieres hacer las cosas para honrarlo y glorificarlo a Él, nada más pídele: Señor, examíname y conoce mis pensamientos, y hazme ver si hay camino de perversidad en mí. ¿Quién entiende sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Oh Señor, crea en mí un corazón recto delante de ti. Quiero hacer las cosas para honrarte a ti. Ayúdame. Necesito de tu ayuda para poder entregarte a ti lo mejor. Ayúdame en tu palabra. Ayúdame a no descuidar el estudio, no descuidar las reuniones de la iglesia. Me falta más, necesito más. No te quedes en casa. Busca donde más se reúne la iglesia del Señor para que te alimentes más de la palabra de Dios. No descuides la salvación. No dejes de congregarte como algunos ya tienen por costumbre, especialmente cuando ves que aquel día se acerca. El Señor viene y viene ya, y la iglesia le espera, porque amamos la venida de Cristo Jesús. Si hay alguno que no ha abrazado la fe cristiana, que no ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, y quieres tú confesarlo públicamente y ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo, tú quieres ser hijo e hija de Dios, has reconocido que Dios te ama, has reconocido todo lo que sucede a tu alrededor, que son los llamados de Dios, es la forma de Dios de seducirte con su amor, y ahora ya no puedes más. Como dijo Jeremías, traté de sufrirlo, pero no pude. Fuiste más fuerte que yo. Me sedujiste, oh Jehová. Tu amor me sedujo. Tus palabras me seducieron. Estoy aquí. Me arrepiento de mis pecados. Y quiero vivir una vida que te agrade a ti. Si tú eres de aquellos, te invito a pasar al frente y confesar públicamente ante la familia de Dios. Y luego pasaremos nosotros a bautizarte para que todos tus pecados sean perdonados y tu nombre sea escrito en el libro de la vida y seas ahora miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Seas parte del reino de Dios. Y a mis hermanos y a mis hermanas, si has dejado tu primer amor, si es el deber, la obligación, estoy aquí, bueno, me invitaron y el hermano Ariel vino a mi congregación, nos invitó y por el hermano Ariel, para que no se sienta mal, por eso estoy aquí. Estamos aquí
oramos porque Dios escucha. Vivimos bien porque Dios nos ve. Miramos hacia Él porque Él nos recibe. Oramos porque Él nos escucha. Pedimos porque Él viene a nuestro pronto auxilio. Corremos a Él porque Él nos puede proteger. Él es todo para nosotros. ¿Por qué darle el lado frío? ¿Por qué mirar hacia allá cuando en casa de Dios hay abundancia? No hay necesidad de que ninguno perezca. No hay necesidad de que mueras de hambre. No hay necesidad de que mueras de frío. En la casa de tu Padre hay abundancia de pan. En la casa de Dios tenemos todo lo que nosotros necesitamos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recibir. Vamos a ponernos de pie y cantar un himno de invitación. Amen.